Queridos hermanos, en nuestra peregrinación hemos tenido un momento fuerte en Alba de Tormes ante la tumba de Santa Teresa, y tenemos aquí otro momento fuerte en este lugar del cual ella recibió en este lugar la llamada del Señor para reformar el Carmelo, para iniciar una vida especial del seguimiento del Señor que a lo largo de 5 siglos ha dado tanta gloria a Dios. Después tendremos ocasión de que nos lo expliquen despacio, pero permitidme ahora que me centre en unas palabras en torno a este Evangelio. Y voy a comenzar diciendo que este Evangelio en el que el Señor nos habla en parábolas tan pegadas, tan apegadas a ese contexto de la naturaleza en la que Jesús hablaba en aquella Palestina de hace 2000 años, nos recuerda que este jueves, día 18 de junio, la Iglesia va a vivir también un acontecimiento importante en su vida, que es la publicación de la encíclica del Santo Padre Laudato Si, alabado sea Dios por todas sus criaturas. Sí, vamos a sentir con la Iglesia, como decía Santa Teresa, vamos a hacer nuestra su preocupación, su deseo de llegar a todos los hombres. Siguiendo el espíritu teresiano, os invito a que la Eucaristía de este domingo esté especialmente ofrecida por la recepción de esa encíclica que el jueves el Santo Padre presentará ante el mundo entero. Laudato Si, sea alabado Dios por todas sus criaturas. En el Evangelio de este domingo Jesús habla en parábolas y habla de la semilla y habla del grano de mostaza. Es curioso, fijaros bien, es curioso cómo en este mundo, en este momento de secularización, la sensibilidad ecológica, etcétera, a veces se ha alejado, se ha divorciado. Es una bandera que a veces ha sido tomada por ciertos sectores que no tienen sensibilidad religiosa, o que incluso desde determinadas iniciativas o estrategias políticas han enarbolado la bandera ecológica, arrancándola de su raíz, de su razón de ser, que es la conciencia de que la naturaleza es criatura y que por lo tanto está referida a su creador. Creo que aquí hay una cuestión que es muy evidente. En la historia de la humanidad, la cercanía a la naturaleza, la sensibilidad ecológica ha sido fundamento, ha sido el humus en el que se ha suscitado la sensibilidad religiosa. El hombre del campo ha sido naturalmente religioso. Precisamente la secularización nace cuando comienza la civilización industrial, y entonces el hombre, lejos de la naturaleza, no percibe, le cuesta más percibir los dones de Dios. Pero el hombre del campo, el hombre que ha vivido en la naturaleza, ha sido naturalmente religioso, porque la naturaleza ha percibido la acción de Dios. Luego, hagamos en primer lugar, un reafirmarnos cómo la naturaleza es el pentagrama en el que Dios ha querido que nosotros alabemos a Dios. Es verdad que en ese pentagrama tenemos que poner nuestras palabras de fe, pero el pentagrama está previamente puesto, y es la naturaleza, la creación, en la que el hombre está puesto en medio para que cante y alabe a Dios. Sea esta la primera reflexión. Sintamos con la Iglesia y pidamos que la publicación de esta encíclica nos ayude a ser más naturalmente religiosos. Ver a Dios presente. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Como decía nuestro santo patrono San Ignacio de Loyola, en los últimos meses de su vida, cuando estaba allí en las terrazas del Jesús, en Roma, ya anciano,
desde la terraza contemplaba las flores que allí estaban plantadas, y con su bastoncillo aquel Ignacio de Loyola anciano tocaba las plantas diciendo: no gritéis tanto, que ya os oigo. Y esa sensibilidad es la que el Papa Francisco quiere educarnos en ella, quiere educar a sus hijos en ella. Que escuchemos el eco del Creador en las criaturas. En segundo lugar, el Evangelio de este domingo utiliza una imagen para definir cómo es el reino de Dios. Dice: el reino de Dios es como una semilla que germina sin que se sepa cómo. ¿Qué fuerza tiene la naturaleza? Por ejemplo, cuando en un sitio ha habido un incendio y se ha quemado todo, y uno dice: esto se ha convertido en un desierto, aquí no queda nada, ni mucho menos. Al poco tiempo allí llueve y brota de nuevo, brotan esos brotes verdes, y comienza de nuevo, después de un incendio en el que parecía que todo había terminado, comienza la vida. O pasa uno junto a una cantera donde solo hay piedra, donde dice: aquí no puede haber vida, y se lleva una sorpresa, y en plena cantera, en medio de la roca, un árbol es capaz de buscar un resquicio para buscar tierra y arrancar en mitad de las piedras la vida. Es decir, la imagen que utiliza el Evangelio es la imagen de decir: la gracia de Dios tiene una fuerza por sí misma. La imagen es como ocurre en la naturaleza, así ocurre con el reino de Dios, así ocurre con la gracia de Dios. Tiene una fuerza por sí misma. Aunque nosotros muchas veces no colaboremos con Dios, aunque pequemos de haber sido indiferentes, sin embargo Dios no es indiferente. No, Dios no es indiferente. Por sí mismo Él está actuando. Aunque tú no le hagas caso, Dios no se resigna a seguir actuando, a hacer milagros en la vida. Aunque tú no estés con Él, Él está contigo, está obrando. No para nunca de obrar, no para nunca de tocar la puerta del corazón. Es insistente, persistente. Es una imagen hermosa, la que utiliza este Evangelio para decir: mira, el reino de Dios, la gracia de Dios, es como esa semilla que es que no hay quien acabe con ella. Es difícil acabar con la fuerza de la naturaleza. Parece que la has matado, pues no, vuelve a tomar vida. Así es la gracia de Dios, así es el amor de Dios, que es como se dice popularmente, ¿no? Incansable, resistente a la desesperanza, persistente. En tercer lugar, hay una imagen en el Evangelio de este domingo, que es la imagen del grano de mostaza, que es el grano, que es la semilla más pequeña, y luego termina haciéndose tan grande, y bajo sus ramas se cobijan tantos pájaros y tantas aves. Pues bien, esta imagen también nos pone nuestra atención en cómo son los dones de Dios. Alguien habló para entender cómo es el reino de Dios y qué actitudes debemos de tener para seguir la llamada de Dios en su reino. Alguien habló de las 3 P's. Las 3 P's, que son pequeñez, paciencia y perseverancia. La pequeñez está referida claramente en este Evangelio. Los dones de Dios tienen la virtud de esconderse de una manera muy humilde. Los dones de Dios no se caracterizan precisamente por el lucimiento, sino los dones de Dios son humildes, son escondidos. Hay que esconderse en Dios para descubrir lo escondido de los dones de Dios. Son pequeños, hay que hacerse pequeño para descubrir los dones de Dios. La pequeñez. La paciencia, porque Dios
Dios sabe que nosotros necesitamos un tiempo de maduración. Dios no ha querido ser instantáneo con nosotros, no. Ha querido ejercer la paciencia porque sabe que necesitamos todo un tiempo. No ha cortado de raíz esa vid que no daba fruto, ha dicho, déjala crecer. Yo seguiré dándole su gracia. Dios tiene paciencia, es la mayor muestra de su misericordia. A veces nos quejamos de por qué Dios no habla, de por qué Dios no resuelve las injusticias, de por qué Dios no corta por lo sano. Y uno dice, menos mal que Dios tiene paciencia, menos mal. La mayor muestra de la misericordia de Dios es la paciencia. Pero cuidado, la paciencia nosotros a veces la entendemos como indiferencia, y no es así. La paciencia de Dios no es indiferente. La paciencia de Dios requiere por nuestra parte perseverancia. Perseverancia, ser fiel a los dones de Dios, crecer en el día a día, dar importancia a lo que parece que no la tiene, preguntarnos una y mil veces, Señor, ¿en qué puedo responder a tus dones? ¿En qué puedo ser más fiel? ¿En qué puedo crecer en delicadeza contigo y con el prójimo? Por eso entendamos que hay 3 P's. La P de la pequeñez, hacernos pequeños. La P de la paciencia, porque Dios tiene misericordia con nosotros. Y la P de la perseverancia. Sumemos estos 3 conceptos para entender de qué manera el reino de Dios se hace presente en nosotros, de qué manera la gracia de Dios se nos está infundiendo para que crezcamos día a día. Y bien, hermanos, creo que esas 3 P's se van a hacer presentes aquí en la Eucaristía. Porque Dios se hace pequeño, porque nos pide que nos hagamos pequeños para recibirle la Eucaristía, porque Dios es paciente y desde la primera comunión de nuestra vida hasta la actual sigue tocando la puerta, y porque nos pide perseverancia en el bien obrar y nos pide que demos frutos de conversión. Sí, también Él, cuando hoy venga a nosotros, tocará la puerta de nuestro corazón y nos dirá, espero de ti frutos de conversión, espero de ti celo apostólico, espero de ti una vida plenamente entregada. Vamos a encomendarnos a Santa Teresa en este momento culminante de nuestra peregrinación. Ofrecemos la Eucaristía por tantas intenciones, pero permitidme que hagamos una ofrenda, un ofrecimiento común entre todos nosotros, por la recepción, por la buena receptividad de la encíclica que este jueves el Papa Francisco presentará ante el mundo. Laudato si, sea alabado el Señor.